Bienvenidos estudiantes de octavo grado a una nueva clase de matemática. En esta unidad estamos estudiando la función lineal y ahora específicamente en esta clase 1.4 estudiaremos cómo denotar y reconocer la ecuación que representa una función lineal. Soy el profesor Jason Figueroa y sean bienvenidos a esta nueva clase de matemática. La clase 1.4 dice función lineal y nuestro objetivo en esta clase es identificar la función lineal dada su ecuación. Para eso entonces presentamos la siguiente situación, pensemos, la cual dice de la siguiente forma. Determina si la relación entre las variables para cada una de las siguientes situaciones corresponde a una función lineal. La primera situación dice, una candela de 140 milímetros de largo se enciende y se acorta 4 milímetros por cada minuto transcurrido. Tomando como Y la longitud de la candela después de X minutos de encenderla, expresa la variable Y en función de la variable X. Y la segunda situación dice, Carlos obtiene un salario de $200 por cada carro vendido. Representa con la variable Y el salario que Carlos recibe al vender X carros. Expresa la variable Y en función de X. Así que puedes pausar el video y hacer tu propio planteamiento de la solución y posteriormente revisamos la solución que contiene el libro. Al revisar entonces la solución, podemos iniciar elaborando una tabla con los posibles valores en el caso de la situación 1 de la candela. Pensemos en que esta mide inicialmente 140 milímetros y por cada minuto transcurrido que ha estado encendida va a disminuir 4 milímetros. Por lo tanto, en el minuto 0 entonces quiere decir que no ha bajado nada, se conserva con 140 milímetros de altura. Al final del primer minuto, entonces ha disminuido 4. Es decir, podemos escribir la expresión como 140 menos 4 veces 1. Al final entonces del segundo minuto la altura va a ser de 132. Esto lo extendemos de a 140 restarle 2 veces 4, pues han transcurrido 2 minutos. ¿Y cuál dirías que es la altura al finalizar el tercer minuto? Correcto, 140 menos 4 multiplicado por 3, es decir, 128. Así podemos observar cómo este 140 va a ser disminuido en 4 veces el número de minutos transcurridos. Si generalizamos este patrón, entonces podemos decir que como se acorta 4 milímetros por minuto, después de X minutos se acorta 4 por X. Por lo tanto, la longitud de la candela que tenía al inicio 140 milímetros, después de X minutos será Y igual a 140 disminuido en 4 multiplicado por X, donde X representa el número de minutos. Es decir, esta expresión también la podríamos escribir como Y es igual a menos 4X más 140. Si comparamos esto entonces con la expresión Y igual a X más B, podemos observar que el coeficiente que acompaña a X es menos 4, es decir, A es igual a menos 4, y el término independiente, es decir, B es igual a 140. Por lo tanto, esta expresión equivale a una función lineal. En el caso de la segunda situación, en la cual Carlos por cada carro vendido gana $200, entonces podemos pensar en los posibles valores. Si no vendió ningún carro, pues su salario será de $0. Si vende uno, es 200 por 1, es decir, $200. Si vende dos carros, es 200 por 2, 400. Si vende 3 carros, es 200 por 3, es decir, $600. Y si vende 4 carros, es 200 por 4, es decir, $800. Y así entonces podemos este mismo patrón nosotros generalizar y decir que Carlos gana $200 por cada carro vendido. Si vende X carros, entonces va a tener un ingreso de 200 multiplicado por X. Entonces su salario mensual al vender X carros será Y igual a 200 multiplicado por X. Al compararlo con la expresión Y igual a X más B, podemos observar que el coeficiente de X es 200, es decir, A vale 200, y el término independiente en este caso es 0. Por lo tanto, B es igual a 0. Y entonces esta expresión, Y igual a 200X, también corresponde a una función lineal.
Así, concluyendo, podemos decir que la expresión y igual a x más b cuando a es menor que 0 y la expresión de proporcionalidad directa y igual a por x también son casos de función lineal, como lo acabamos de ver en las dos situaciones anteriores. Para la expresión y es igual a x más b, cuando este coeficiente a es un número negativo, a medida que x aumenta, la variable y disminuye. Y en el caso de la segunda expresión, y igual a por x, corresponde a una función lineal, cuando la variable b toma el valor de 0. Por ejemplo, en la situación 2 que analizamos anteriormente, se puede ver que en y igual a 200x, la variable b toma el valor de 0 y corresponde a una función lineal. También es una relación de proporcionalidad donde la razón y sobre x va a ser igual a 200. Así entonces podemos practicar lo que hemos aprendido en esta ocasión con la siguiente situación. Identifica las ecuaciones que corresponden a una función lineal. Veamos en el caso de la primera, y igual a 3x más 1. Podemos observar que a toma el valor de 3 y b toma el valor de 1. Por lo tanto, es una función lineal. En la segunda ecuación, y igual a 4x, a toma el valor de 4 y b, que no aparece, toma el valor de 0. Por lo tanto, es una función lineal y también tiene proporcionalidad. Para la tercera ecuación, y igual a menos 2x más 3, el valor de a es menos 2 y el valor de b es 3. Por lo tanto, esta es del tipo que cuando x aumenta, la variable y disminuye y es una función lineal. La cuarta ecuación, y igual a 2 sobre x, no corresponde a una función lineal, porque como podemos observar, la variable x está en el denominador y no describe una función lineal. Ahora, en la siguiente situación, se nos pide que escribamos y en función de x y luego analicemos si corresponde a una función lineal o no. Para el caso de la primera dice el perímetro y de un triángulo equilátero cuyo lado mide 3. Primero recordemos que si es un triángulo equilátero, sus tres lados tienen igual longitud y entonces su perímetro sería x más x más x, es decir, 3x. Por lo tanto, vamos a decir que el perímetro y lo vamos a escribir como 3x. Y ahí tenemos la variable y en función de x y sí corresponde a una función lineal. Para la segunda situación dice que la altura y de un rectángulo de base x y su área es 32. Recordemos que en un rectángulo, para encontrar el área, multiplicamos la base por la altura. Entonces, en este caso sería la altura y por la base x es igual a 32. Para despejar la variable y, entonces este x que está multiplicando a la izquierda, lo pasamos a dividir a la derecha y lo escribiríamos como y va a ser igual a 32 dividido sobre x. En este caso podemos decir que no corresponde a una función lineal, pues la variable x está en el denominador, es decir, está abajo. Y en la tercera situación dice la cantidad y de agua después de x minutos en un recipiente al que ingresan a litros de agua por minuto. Entonces esta variable a puede representar 1 litro, 2 litros, 3 litros. Supongamos que fuese 2 litros por minuto, entonces serían 2 por 1 minuto, 2 por 2 minutos, 2 por 3 minutos, etc. Por lo tanto, vamos a escribir que esta variable a multiplica a los minutos y en este caso podemos decir que sí representa una función lineal, puesto que la variable x está multiplicada por este coeficiente a que representa un número real. Así hemos llegado a la sección final donde vamos a trabajar con los ejercicios propuestos y esperamos que este video clase te sirva para poder completar tu tarea. Nos vemos en la próxima ocasión.